charla anterior sentamos las bases para entrar directo en materia y tratar de ver si realmente hay alguna manera de poder reducir la incidencia del daño pulmonar en estos niños y bajar la incidencia de displasia bronco-pulmonar. Estos son datos de Estados Unidos, donde nacen alrededor de 4 millones de niños cada año. Y si ustedes calculan más o menos la incidencia de displasia y la incidencia de prematuridad, aproximadamente 12.000 niños cada año desarrollan displasia bronco-pulmonar. Comparado con otro tipo de patologías en adultos, estos números son relativamente bajos, y eso hace de que el NIH o muchas de las industrias farmacéuticas que podrían hacer drogas para reducir la incidencia de displasia no tienen suficiente incentivo, porque realmente los números son relativamente bajos comparados con otro tipo de patologías. Pero, como digo, es una patología importante porque tiene repercusiones a largo plazo y, como ya dijo el doctor Vine antes, hoy en día el esfuerzo no es tanto en aumentar las tasas de sobrevivencia en nuestros pacientes, pero tratar de que los niños que salen adelante después de estar en cuidado intensivo lo hagan con una función lo más intacta posible. Ya hablamos antes de cuáles son los mecanismos y obviamente la mayoría de las estrategias para reducir el daño pulmonar van a estar enfocadas en cada uno de estos mecanismos que producen el daño pulmonar. ¿Qué es lo que podemos hacer en general para proteger el pulmón del recién nacido? Primero que nada, sabemos que mientras más severo sea el cuadro inicial de distrés respiratorio, mayor riesgo de displasia va a tener ese niño. Así es que el uso de esteroides antenatales y el uso de surfactantes claramente disminuyen la severidad del cuadro respiratorio y, por lo tanto, mejoran la sobrevida sin displasia. Y digo sobrevida sin displasia porque si ustedes ven los estudios con surfactantes o esteroides antenatales, no disminuyen la incidencia de displasia bronco-pulmonar porque aumentan muchísimo la sobrevida de los niños muy pequeños y por lo tanto aumentan la sobrevida de la población a riesgo de desarrollar displasia bronco-pulmonar. Así es que el efecto de estas intervenciones se debe medir viendo cuántos niños sobreviven sin esta complicación. Ventilación adecuada, vamos a hacer algunos comentarios sobre esto. Nuevamente yo creo que aquí hay muchas cosas que se pueden hacer distintas y minimizar el daño pulmonar. Así que voy a entrar en alguna de las estrategias específicas, pero probablemente el mensaje más importante que les puedo dar, y que ya lo dio el doctor Vine antes, es de que no todo niño prematuro necesita ventilación mecánica. No hay ninguna duda de que la displasia bronco-pulmonar, la injuria pulmonar, aumenta muchísimo en el niño que es ventilado. Y por lo tanto, tenemos que tomar muy en serio cuando decidimos poner un tubo en la tráquea y empezar a ventilar a ese niño. Y tenemos que estar seguros que no lo hacemos si es que el niño es capaz de ventilar por sí solo. Probablemente este es el mensaje más importante que quisiera darles durante esta charla. Estos son estudios de Linda Marmarter, que comparó la incidencia de displasia bronco-pulmonar, oxígeno a las 26 semanas, entre el Hospital de la Columbia, donde trabaja el Dr. Juan, que todos ustedes estoy seguro conocen, y dos hospitales de primera clase en Boston, que ha afiliado a la Universidad de Harvard. Y lo que ella demostró es que la incidencia de displasia era muchísimo más alta en estos hospitales de Boston que el de la Columbia, y analizando un poco más detalle qué es lo que podía explicar esta diferencia, vieron de que en la Columbia el doctor Juan le tiene alergia a los ventiladores a pesar de ser un anestesiólogo y por lo tanto ventila muchísimo menos niños que en estos dos hospitales de Boston. Y lo que es interesante también usa mucho menos surfactante porque al no intubarlos obviamente no puede darle surfactante. Así que maneja a estos niños en forma más conservadora. Estas son observaciones retrospectivas comparando experiencias en todos hospitales, así que no tiene la solidez de un estudio randomizado por perfil. Este estudio es de Europa, mostrando lo mismo, porcentaje de intubación en distintas unidades en Europa con incidencia de displasia bronco-pulmonar. En
mientras más niños son intubados, mayor incidencia de displasia broncopulmonar. No les estoy diciendo nada, no, todos sabemos de que el niño que no se intuba, no se ventila, es muy poco probable que haga una displasia. La evidencia sobre esta intervención, tratar de evitar la ventilación mecánica y usar CPAP en vez de la ventilación mecánica, es relativamente reciente. Solamente durante los últimos 5 años se publicaron estos 3 estudios excelentes, prospectivos, multicéntricos, internacionales. Todos ustedes los conocen, el COL de Colin Morley, el SUPPORT de Wally Calvin y Feiner, y el BORN de la Vermont Oxford Network. Esencialmente la pregunta en todos estos estudios fue: ¿podemos usar CPAP inicialmente en vez de intubación, surfactante y ventilación mecánica en niños de menos de 1000 o 1200 gramos? La respuesta fue bastante clara en todos los estudios y bastante uniforme. Consistentemente, la incidencia de displasia o mortalidad fue muy semejante en los dos grupos y, aunque no significativamente menor, mostró una tendencia a mejores resultados en aquellos niños en los que se usó CPAP en vez de intubación y ventilación. Ustedes ven 34 versus 39, 49, 54, 31, 37, 29, es decir, todos los estudios demostraron menor incidencia de displasia o muerte en los niños tratados con CPAP. Así es que está clarísimo de que el niño que está respirando efectivamente en el momento del nacimiento puede manejarse con CPAP y ustedes pueden tener resultados que son tan buenos o mejores que intubando. Ahora dije el niño que está respirando efectivamente. Obviamente hay muchos niños que no tienen un esfuerzo respiratorio adecuado en el momento del nacimiento y en eso no nos queda más remedio, desgraciadamente, que usar ventilación más agresiva. El otro punto que quiero mencionar con respecto a estos estudios es este: que a pesar de que en estos niños la intención era no intubarlos y no ventilarlos, gran porcentaje, entre el 50 y el 80% de los distintos estudios terminaron necesitando ventilación mecánica. Así que tenemos que ser realistas, o sea, aunque tengamos la mejor intención de no ventilar al niño de menos de 1000 o 1200 gramos, desgraciadamente muchos de ellos tarde o temprano van a caer en un ventilador y por lo tanto van a tener mayor riesgo de displasia. Lo otro que es esencialmente el resultado del diseño de los estudios es que los niños que se fueron a CPAP inicialmente recibieron mucho menos surfactante. Y esto puede ser bueno o malo. Bueno porque ahorramos dinero, pero malo porque si atrasamos la administración de surfactante en un niño que tiene membrana bovina, la evolución de ese niño va a ser peor que si lo damos en forma más temprana. Y en relación a surfactante, nuevamente no hay estudios muy buenos comparando surfactante dado temprano y un poco más tardío. Hay muchos estudios en los que se comparó profiláctico versus tardío, pero no hay ningún estudio que se haya usado surfactante como lo estamos usando todos hoy en día, que es precoz pero no profiláctico. Y este es uno de los metaanálisis en los que se comparó surfactante temprano, no profiláctico necesariamente, con una intubación rápida, lo que hacen los europeos que han denominado INSURE, intubación, surfactante y extubación, con administración de surfactante más tardío a aquellos niños que desarrollan un sistema respiratorio más grave. Y en general los resultados demuestran de que la administración temprana con extubación disminuye la necesidad de ventilación mecánica, disminuye la incidencia de displasia broncopulmonar y disminuye la incidencia de neumotórax o enfisema pulmonar intersticial. Es decir, administración temprana de surfactante y tratar de extubar al niño lo más rápido posible, aparentemente es una estrategia que podría mejorar la evolución de los niños. Basado en todos estos estudios, la mayor parte de las unidades hoy en día, con pocas diferencias en uno o en otro sentido, lo que hacemos es, si el niño no tiene esfuerzo respiratorio, no nos queda más remedio que intubarlo. Si tiene evidencia de distrés respiratorio, le damos surfactante y lo tratamos de extubar entonces lo antes posible a CPAP o a ventilación nasal. El momento de extubación varía muchísimo de una institución a la otra. En Europa usan el INSURE, en que intuban, dan surfactante y sacan el tubo inmediatamente. En nuestra institución no creemos que esa sea la mejor estrategia, sobre todo en el niño muy pequeño, en el cual es muy probable que vaya a recidivar y requerir intubación de nuevo. Así que nosotros preferimos dejarlo
por unas horas hasta que estemos seguros de que el niño está bien, y después lo extubamos entonces cuando tenemos una mejor evidencia de que ese niño va a ser capaz de mantener su intercambio gaseoso en forma espontánea. El niño que tiene un esfuerzo respiratorio adecuado, que está vigoroso en el momento del nacimiento, independiente de su edad gestacional, no merece un tubo endotraqueal ni ventilación mecánica. Debe dotarse inmediatamente con CPAP, y nosotros empezamos en la sala de parto, inmediatamente usando ahí un sistema de flujo continuo. Si ese niño se deteriora, ya sea aumento en la necesidad de oxígeno o apnea, pasamos a lo mismo que hicimos acá, intubamos, damos su surfactante y lo extubamos entonces una vez que el niño está estable. El niño que está estable continúa en CPAP, y hoy en día, si el niño empieza a fallar el CPAP, podemos intentar ventilación no invasiva con presión positiva intermitente por vía nasal, que es una nueva estrategia que nos permite rescatar a algunos niños de ventilación mecánica invasiva. En cuanto a ventilación mecánica, nuevamente no teníamos tiempo para dedicarnos a todos los detalles, solamente 2 o 3 conceptos. Yo creo que el gran avance de la ventilación mecánica en todos los pacientes, no solamente recién nacidos, sino que niños y adultos, es de que hemos comprendido de que lo mejor es que el paciente siga respirando en forma espontánea. No queremos suprimir su esfuerzo respiratorio, no queremos reemplazar su esfuerzo con el ventilador. De manera que en vez de usar el ventilador para controlar, usamos el ventilador para asistir. Lo que se trata es tratar de ayudar al niño solamente con el aumento de presión necesario para que el niño sea capaz de mantener un volumen corriente y una ventilación minuto adecuada. Este es el otro concepto que yo creo que es fundamental y quisiera tratar de convencerlos de que lo peor que podemos hacer es controlar a un niño, y aún peor si es que le vamos a dar parálisis muscular o hiperventilación, que son estrategias que deberían estar totalmente proscritas. De manera que usemos el ventilador para ayudar al niño. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Desgraciadamente, la única manera como podemos hacer esto de forma efectiva es usando un ventilador que pueda sincronizarse con el esfuerzo del niño. Y para eso necesitamos algunos de los ventiladores más modernos que usan un sensor de flujo que nos permite entonces sincronizar, nos permite que el niño desencadene cada ciclo respiratorio en el ventilador. Y la idea entonces es, manteniendo ese niño, si dejamos que el niño mantenga su esfuerzo respiratorio, vamos a ser capaces de sacarlo del ventilador mucho más rápido, porque no vamos a atrofiar su función respiratoria como lo hacíamos antes, cuando sencillamente controlábamos la respiración de estos niños. Y esto está clarísimo en este resumen de la doctora Andrino, en que ustedes pueden ver la duración de la ventilación mecánica en todos los estudios en niños que se ventilaron con sincronización versus IMB clásico sin sincronización. La duración de la ventilación consistentemente, excepto de este estudio, todos los otros mucho menor, más corta la ventilación en los niños ventilados con sincronización. Nuevamente, no es la sincronización la que hace salir a estos niños más rápido, es el hecho de que cuando usamos sincronización estamos dejando que el niño respire en forma espontánea, y por lo tanto ese niño va a ser capaz de salir del ventilador mucho más temprano que si lo controlamos totalmente y le atrofiamos su musculatura respiratoria y su centro respiratorio. Ventilación por estrategia de volumen. Nuevamente, durante toda la evolución de la neonatología moderna hemos usado ventiladores ciclados por tiempo y limitados por presión, TCPR, que es una estrategia que funciona, tiene ciertas ventajas, pero el problema es que no sabemos cuánto volumen le estamos dando a estos niños, y ya en la charla anterior espero haberlos convencido de que sobredistensión, volúmenes exagerados o no inflación suficiente, volúmenes muy bajos, es el peor enemigo de una evolución favorable de los pulmones de estos niños. Por lo tanto, es muy importante que tratemos de por lo menos medir los volúmenes corrientes y ajustar el ventilador para entregar un volumen corriente adecuado de entre 4 a 6 o 7 mililitros por kilo de peso. Hoy en día hay ventiladores que hacen esto en forma automática y ajustan la presión esencialmente de acuerdo con el volumen que están recuperando del niño. Y esto obviamente simplifica muchísimo la tarea y hace estos ventiladores mucho más efectivos. Este grupo del Dr. Singh en
Inglaterra demostraron ya que cuando compararon una estrategia de volumen con niños ventilados con una estrategia guiada por presión, los niños que fueron ventilados con volumen salieron del ventilador mucho más rápido. ¿Por qué es esto? Porque esencialmente el ventilador disminuye la presión en forma automática a medida que el niño es capaz de producir un volumen corriente normal. De manera que se produce el weaning automático sin que nosotros tengamos que estar midiendo gases en sangre y haciendo los ajustes de forma manual. Y hay datos en este momento de este metaanálisis publicado por Wheeler hace un par de años atrás, en el que se sugiere de que la ventilación con estrategia de volumen puede tener una serie de ventajas: disminución de la mortalidad o displasia broncopulmonar y disminución notable en la duración de la ventilación mecánica. Es decir, aparentemente esta estrategia de volumen, como digo, permite sacar al niño más temprano y por eso probablemente disminuye el riesgo de displasia broncopulmonar. No puedo expandirme más en estrategias ventilatorias, hay muchas otras cosas que podríamos hablar, pero si ustedes quieren lo podemos discutir después en la pregunta y respuesta. Oxígeno, ya mencioné antes, es probablemente la droga más común utilizada en recién nacidos. Ustedes ven aquí el número de semanas que un niño de 24 a 25 semanas de edad gestacional se pasa con oxígeno adicional, más del 21%. Recuerden que ese feto está supuesto a tener una presión que equivale a una fracción inspirada del 10%. Ya respirando aire le estamos dando mucho más oxígeno de lo que debería estar recibiendo. Si le damos oxígeno, ustedes se pueden imaginar de que ese niño está recibiendo varias veces la concentración que está supuesto a recibir en útero. Ya les mostré esto, los estudios en los cuales prospectivamente se ha randomizado niños a una estrategia de saturaciones un poco más bajas y un poco más altas, y sugieren de que la incidencia de displasia broncopulmonar fue menor en aquellos niños o estudios en los cuales se hizo un target, se intentó mantener saturaciones entre 85 y 89% versus 90 a 95%. Ahora todos estábamos muy contentos con esto porque podíamos usar una estrategia que disminuía no solamente displasia, sino que también disminuía retinopatía del prematuro, pero todos sabemos de que las cosas no son tan sencillas en la vida ni en medicina, y el doctor Juan Carlos fue el primero que publicó este estudio del SUPPORT, en el cual demostró que aquellos niños que se mantuvieron con saturaciones de 85-89% versus 90-95 tuvieron una mayor mortalidad, 19.9 versus 16.2, lo que obviamente hace las cosas muchísimo más complicadas, porque no podemos estar reduciendo el oxígeno para reducir retinopatía y displasia y produciendo una mayor mortalidad en estos niños por daño hipóxico. Así es que esto, como digo, fue un estudio que realmente causó muchísima alarma, y la verdad es que muchos de nosotros, incluyendo nosotros mismos, pensamos, a pesar de que somos parte del estudio, pensamos que podía ser un hallazgo casual, a pesar de que el estudio fue hecho con muchísimos niños, y teníamos la esperanza de que los otros estudios que se estaban haciendo no demostraran lo mismo. Desgraciadamente, ustedes saben que en el SPR, pocas semanas atrás, y publicado ahora en el New England Journal y en el JAMA, hay dos estudios, uno el BOOST-2 y el otro el COT. El BOOST-2 confirmando los resultados del Dr. Carlo, mayor mortalidad en los niños manejados con saturaciones más bajas. El COT no demostró un cambio significativo en la mortalidad, pero si ustedes analizan los resultados con cuidado, van a ver la misma tendencia. También hubo más muertes en los niños manejados con saturaciones más bajas. Así es que realmente estamos en un dilema muy grave. Tenemos que caminar entre la pared y el precipicio continuamente en estos niños. Tenemos que evitar la hiperoxia para disminuir displasia y retinopatía y daño neurológico que podemos causar con hiperoxia también, pero por otro lado tenemos que asegurar de que estos niños no estén hipóxicos, porque claramente esto puede aumentar la mortalidad de estos pacientes. Así que hoy en día la recomendación de la mayor parte de la gente que ha hecho trabajo en esto es tratar de mantener las saturaciones entre 90 y 95%, y eso significa que tenemos que tener las alarmas del oxímetro de pulso entre 89 y 96. Si ustedes usan alarmas más abiertas,
Las enfermeras claramente responden a la alarma. No van a responder a los numeritos en el saturómetro, así que tenemos que tener las alarmas puestas con día y noche, y digo noche, porque muchas veces incluso en nuestra unidad en la noche las alarmas desaparecen, así es que es muy importante asegurarnos de que esto se haga en forma adecuada. Esteroides postnatales, otro aspecto muy controversial, una de las terapias más efectivas para disminuir inflamación pulmonar y sacar a un niño de forma efectiva del ventilador. Ustedes ven aquí menor mortalidad, menor displasia broncopulmonar, menor falla de extubación, es decir, menor número de niños dados de alta en oxígeno, es decir, evidencia clarísima de que el uso de esteroides postnatales en niños que están pegados en el ventilador tiene efectos beneficiosos. Desgraciadamente, nuevamente tenemos que ver a los dos lados de la cara de la moneda, y niños que reciben esteroides tienen mayor hiperglicemia, glucosuria, mayor hipertensión, miocardiopatía hipertrófica, también hay alguna evidencia que puede aumentar el riesgo de retinopatía y, lo más grave de todo, aumento de la parálisis cerebral en niños que han recibido esteroides en forma temprana y por tiempo prolongado. Esto hizo entonces de que en la mayoría de las instituciones en todo el mundo se dejara de usar esteroides, o por lo menos se limitara en forma importante, y el doctor Shingwen en Israel publicó este trabajo muy interesante en el que demostró que en Israel también disminuyó el uso de esteroides de forma rápida una vez que se conocieron los resultados negativos de los esteroides, y al mismo tiempo aumentó la incidencia de displasia broncopulmonar, confirmando nuevamente de que esta es una terapia efectiva, pero que desgraciadamente tiene una serie de efectos colaterales. El doctor Lex Doyle, en Australia, que es realmente una persona, pensador muy bueno de la neonatología, él analizó todos los estudios que se habían publicado hasta ese momento, y lo que encontró es de que el efecto de los esteroides sobre muerte o parálisis cerebral estaba relacionado con la población a la que se le daban los esteroides. Es decir, si ustedes le dan esteroides a un niño que tiene muy alto riesgo de displasia broncopulmonar grave, los resultados eran beneficiosos. La mortalidad o parálisis cerebral fue menor cuando recibieron esteroides que placebo. En aquellos estudios en los que se les dio esteroides a niños que tenían un riesgo de displasia muy bajo, los efectos fueron negativos. La mortalidad o parálisis cerebral aumentó. Y es obvio, no hay ninguna duda de que los esteroides tienen efectos secundarios negativos. Si se lo damos a un niño que tiene bajo riesgo de displasia, lo único que estamos haciendo es daño. Si por otro lado le damos los esteroides a un niño que tiene un riesgo muy alto de displasia broncopulmonar, el efecto beneficioso va a predominar sobre los efectos negativos secundarios. Y él entonces, con esto en mente, hizo un estudio, el DART, que desgraciadamente se abortó de forma precoz, porque la American Academy of Pediatrics salió con una recomendación de no usar esteroides, y por lo tanto todos los centros que estaban enrolando pacientes decidieron salir del estudio, y él entonces en ese estudio lo que estaba haciendo es dar una dosis muchísimo menor en forma más tardía y limitada a 10 días de terapia solamente, mientras que muchos de los estudios anteriores, como ustedes saben, se usaron 42 días de terapia con esteroides. Y en este estudio él demostró nuevamente que con esta estrategia, menor dosis, menor duración, en forma más tardía, los niños también salieron del ventilador muchísimo más rápido cuando se les dio esteroides que cuando se les dio placebo. Y lo más importante es que con esta estrategia él no encontró absolutamente ninguna evidencia de mayor incidencia de muerte o parálisis cerebral o daño neurológico en aquellos niños que usaron de recibir dexametasona o placebo. Es decir, es probablemente el punto con los esteroides, como muchas otras cosas en medicina, es elegir la población adecuada y la estrategia adecuada en cuanto a cuánto y cuándo utilizar los esteroides. Nunca los usamos antes de 15 días, porque claramente la evidencia sugiere que en esa época, en ese periodo, el daño neurológico es mayor. Nunca lo damos por más de 5 a 7 días, porque mientras más largo el periodo, obviamente mayor el riesgo de daño, y en muchas instituciones lo estamos usando en menor dosis de la que se utilizó en un comienzo. Hoy en día hay estudios en Europa en los cuales están evaluando la posibilidad de usar otros esteroides, de hecho están usando betametasona en algunos o hidrocortisona en otros,
para ver si estos otros esteroides pueden lograr semejantes beneficios, disminuyendo los efectos secundarios. Vitamina A, todos sabemos de que se demostró en 2 estudios prospectivos randomizados que disminuye la incidencia de displasia broncopulmonar grave, sin embargo el efecto es relativamente modesto. Y por ello muchas unidades en el mundo decidieron no utilizarla porque es vitamina A que debe administrarse por vía intramuscular 3 veces a la semana, lo que hay gente que digamos no le entusiasma mucho. El problema hoy en día es que la vitamina A desapareció del mercado en Estados Unidos, así que a pesar de ser una terapia efectiva, por lo menos nosotros no podemos utilizarla en nuestra unidad. Cafeína, este es el CAP Trial. La doctora Schmidt, Bárbara Schmidt, una de las investigadoras clínicas más precisas y más prolijas en neonatología hoy en día, hizo este estudio para esencialmente demostrar si cafeína era segura, si era una terapia que no tenía consecuencias negativas en niños que tenían apnea del prematuro. Demostró de que la cafeína, este estudio demostró de que no había ningún efecto secundario negativo de la cafeína y casualmente, sin esperarlo, se encontró de que los niños que recibieron cafeína tuvieron menor ductus, menor necesidad de ligadura del ductus y una disminución marcada de 10% en la incidencia de displasia broncopulmonar. ¿A qué se debe esto? No estamos seguros. Lo más probable es que se deba al hecho de que con la cafeína estos niños salen del ventilador en forma más efectiva, más rápida, por lo tanto reduce la duración de la ventilación mecánica y es probable que eso explique el mejor resultado en forma pulmonar. Así es que incluso el Miami Herald hoy en día está recomendando el café como una droga muy popular contra el Parkinson, la diabetes, ayuda al corazón. Todo esto determinado por la Escuela de Medicina de Harvard, que obviamente tenemos que escuchar. Y se les fue aquí poner que también la cafeína parece que mejora el Alzheimer's, así es que en cada break que salgo fuera me tomo un par de cafecitos. Resumiendo todo esto, hemos logrado cambiar la evolución de la displasia broncopulmonar en nuestros pacientes. Sin ninguna duda que sí. Esta es la incidencia de displasia broncopulmonar grave. Ustedes ven que entre el 94 y el 2002 se redujo aproximadamente un tercio. Claramente, con las medidas que hemos descrito hasta este momento, se ha logrado disminuir en gran parte la displasia broncopulmonar grave, que fue la que describió Northwell Rosanne Porter en los 60 en California. ¿Qué pasa con la displasia broncopulmonar leve, que es lo que ustedes ven en estas barras achuradas? Prácticamente no ha cambiado. ¿A qué se debe esto? Esto se debe, yo creo, a que la displasia grave era la que nosotros inducíamos iatrogénicamente, haciendo todas las cosas que no debemos hacer, que hemos descrito hasta este momento. Esta displasia broncopulmonar nueva, que se ha llamado más leve, está relacionada a la prematurez, a la falta de desarrollo pulmonar de un niño de 23 a 24 semanas. Y por lo tanto, hagamos lo que hagamos con el ventilador, yo creo que no vamos a tener mucho impacto sobre la incidencia de esta displasia que vemos hoy en día. Yo creo que la respuesta de esta displasia está en lo que discutimos antes, en técnicas de intervención a nivel molecular que puedan preservar el desarrollo de estos pulmones, y hay ya intervenciones como esta en las que se usó un inhibidor del TGF-beta y ustedes pueden ver cómo estos pulmones expuestos a oxígeno en animales de experimentación sufren una inhibición de la alveolización que se recupera casi totalmente bloqueando el TGF. Una posible intervención en el futuro que puede ser de utilidad. CTGF, ya mencioné, la doctora Xu ha sido la pionera en evaluar el rol de esta molécula que aumenta notablemente en niños expuestos a oxígeno y como dije también es una molécula que está claramente aumentada en los pulmones de niños con displasia broncopulmonar, y nuevamente la doctora Xu Wu ha usado un anticuerpo contra CTGF en animales expuestos a oxígeno, y nuevamente vean el contraste de este pulmón tratado con oxígeno y placebo, una inhibición marcada en la formación de alvéolos, comparado con este pulmón
expuesto a la misma cantidad de oxígeno, pero tratado con este anticuerpo contra el CTGF, en el cual no tenemos una estructura totalmente normal como este pulmón, pero muchísimo más preservada que el pulmón tratado con placebo. Así que claramente en animales de experimentación hay técnicas que nos permiten intervenir y tratar de preservar una formación del pulmón normal. Un campo también muy promisorio, y que hasta la última vez que di una charla sobre esto lo mostraba como datos experimentales, que son de nuestra unidad, pero les debo decir que en este momento ya en el SPR hubo un grupo de Corea que presentó datos en humanos con resultados muy promisorios, así que les puedo decir de que esto realmente está avanzando rápidamente, es el uso de células madres. Estos son animales nuevamente tratados con aire. Estos son animales que reciben oxígeno y placebo, y estos son animales que reciben oxígeno y le hemos administrado células madres por vía endotraqueal. Y ustedes pueden ver claramente cómo existe una tremenda recuperación de la alveolarización o preservación de la alveolarización mediante la administración de células madres. Como digo, el grupo este de Corea presentó datos en 14 niños, son datos preliminares, no es un estudio prospectivo controlado, pero mostraron una clara mejoría en la evolución respiratoria de los niños a los que le administraron células madres. Por favor, no salgan de aquí a buscar células madres y dárselas en la tráquea de los niños. Esto está todo a nivel totalmente experimental, hay muchísimas preguntas que contestar, hay muchísimos riesgos asociados con este tipo de terapia. Solamente les muestro esto para indicarles de que realmente hay un potencial tremendo en el futuro de poder intervenir a un nivel más básico para reducir la displasia broncopulmonar más frecuente, que es la leve hoy en día. Estos son estudios del Dr. Timo en Canadá, demostrando el efecto del oxígeno sobre la circulación pulmonar, prácticamente eliminación de todos los capilares. Vean ustedes lo que sucede con estos animales que recibieron nuevamente células madres por vía endotraqueal, una clara recuperación, no a lo normal, pero claramente muchísimo mejor formación de capilares en estos pulmones tratados con las células madres. Con respecto a esta terapia, lo que es muy interesante, y no tengo tiempo ahora para mostrarles, es de que en nuestro laboratorio hemos demostrado de que si ustedes administran la solución, el caldo en el que están cultivando las células madres, pueden tener un efecto casi igual que entregando las células madres, lo que obviamente ofrece un campo increíble y muchísimo más seguro, porque en ese caso vamos a evitar los posibles efectos de tumorigénesis futura cuando entregamos las células, solamente dando el sobrenadante, obviamente, que da muchísimo más seguridad. Así es que, para terminar nuevamente recordándoles, el cuidado respiratorio inicial es muy importante, no usemos ventilación si no es necesario, ventilación sincronizada y tratando de mantener un volumen adecuado, reduce el daño pulmonar. No tuvimos tiempo para hablar de hipercapnia permisiva o ventilación de alta frecuencia, que en general no se han establecido como terapias muy efectivas en esto. Usemos oxígeno en forma juiciosa. Las intervenciones farmacológicas, ya dijimos, tratar de madurar este pulmón con esteroides antinatales y subrogante exógeno, prevenir y tratar infecciones de forma precoz. Esteroides postnatales son adecuados, son efectivos, pero tenemos que tener mucho cuidado con los efectos colaterales. Vitamina A y cafeína, ambas han sido demostradas terapias efectivas para reducir la displasia broncopulmonar, y con respecto al ductus, realmente no hay evidencia muy clara sobre cuál es el rol que juega hoy en día en la displasia broncopulmonar. Estas son una serie de intervenciones que están siendo evaluadas en el campo experimental, en animales de experimentación, y creo que en el futuro vamos a también tener más datos sobre su posible relevancia en la prevención de la displasia. ¿Podemos prevenir displasia broncopulmonar? No hay ninguna duda de que podemos prevenir la displasia broncopulmonar grave, que como dije antes, en gran parte es iatrogénica por mal manejo. Sin embargo, yo creo que la displasia broncopulmonar leve, que es la que vemos con mayor frecuencia hoy en día, la vamos a poder evitar solamente cuando nuestros colegas los obstetras
hagan desaparecer a la neonatología, descubriendo alguna terapia efectiva contra el parto prematuro. Para terminar, quiero invitarlos a nuestro curso anual. Este año tenemos el año 37 de conferencias de neonatología que son auspiciadas por Bill Johnson en Miami, y tenemos un grupo de expositores muy distinguidos este año y una serie de tópicos que estoy seguro que nos van a interesar. Aquellos de ustedes que quieran información, en el bus de la Universidad de Miami afuera tenemos algunos brochures con los tópicos y con la manera de inscribirse. Y muchísimas gracias.